La teoría de grafos tienen un montón de conceptos chiquititos que tenemos que aprender. Es como que nos tenemos que aprender un diccionario específico de grafos, ¿sí? Y en los puntos uno y 2 están orientados a que podamos aprender un poco eso. Entonces, en el punto uno les piden que determinen BA. Este símbolo, ¿lo han usado alguna vez? A ver si cambio el color porque creo que este no se va a ver. Este. La B encerrada entre las barras de valor absoluto. ¿Lo han usado alguna Eh, vez? Creo que cuando veíamos matriz Álgebra, profe. determinante, En álgebra. Puede ser que ustedes lo hayan visto así. B es un conjunto, ¿sí? B es el conjunto de todos los vértices. Ustedes me ponen aquí A, B, C, quiere decir que tengo un grafo que tiene 3 vértices. Y el primer vértice se llama A, el segundo B y el segundo C. Entonces, me parece que pueden haber usado esta notación. Nosotros venimos usando esta, pero decimos exactamente lo mismo. ¿Se acuerdan de la cardinalidad de un conjunto? El número de los elementos que están dentro del conjunto. más o menos, profe. Bueno, este más o menos es lo que necesito que se acuerden, porque ahora les vamos a pedir que nos den la cardinalidad del conjunto B, es decir, cuántos vértices tenemos. Normalmente, nosotros cuando hablemos de forma genérica del número de vértices de un grafo, vamos a decir un grafo de n vértices. Entonces, cuando vean la letra n, va en general, no es estricto, pero en general va a estar refiriéndose al número de vértices. Solemos usar la letra M para referirnos a esto, ¿sí? Donde A es el conjunto de aristas. Entonces yo voy a tener la arista 1, la arista 2, la arista 3, ¿sí? Esta es la notación que solemos usar para el número de aristas. En este caso coincidiríamos con que el número de aristas es 3, ¿sí? Entonces, en el primer punto, ¿qué les está pidiendo que determinen? B, ¿qué es? La cantidad de vértices, Esta es la cantidad, ¿sí? Y este B solito, ¿qué es? O A solita. el conjunto de vértices. Exactamente. Las dos cosas me van a tener que dar. B, que es el conjunto de vértices, y A, que va a ser el conjunto de aristas. La cardinalidad de B o el número de vértices y después el número de aristas, que es lo que tienen por acá. Y además nos pide la función de incidencia. Para esta parte he preparado una especie de repaso con unas diapositivas, ¿sí? Si ustedes van a la teoría de grafos, les dice que un grafo no es más que una terna G. G es el nombre que le estaríamos dando al grafo, ¿sí? Que tiene un conjunto de vértices, un conjunto de aristas y una función phi. Esa función phi se llama función de incidencia. Y lo que hace esa función es a cada una de las aristas les asigna los pares de vértices que tienen como extremo, ¿sí? Así que fíjense que acá me está diciendo que a la arista A, que es la que tenemos en esta parte, ¿sí? Le vamos a asociar los vértices que tienen como extremo. ¿Qué vértices son extremos de la arista A? El 1 y el 6. Entonces acá pone que 1,6, ahí hay un error. La profe Chicata no se dio cuenta que escribió un punto en lugar de la coma, ¿sí? Que hay dos elementos que están dentro del conjunto que está asociado con la arista A. Esos dos elementos son los vértices que tiene como extremos, ¿sí? Entonces, después a la arista B le asigna el vértice 6 y el vértice 5, que son los extremos de la arista B, ¿ok? Y así sigue haciendo con todas las aristas. Eso hace la función de incidencia, asignarle a cada arista los vértices que tiene como extremo.
Entonces, B es el conjunto de vértices, A es el conjunto de aristas. ¿Cuál sería la cardinalidad de B en el ejemplo que tenemos ahora? 6. Exactamente. ¿Y cuál sería la cardinalidad de A del conjunto de aristas? 6. Exactamente. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo que hagamos al principio, que me den como la descripción completa, pero matemática y simbólica del grafo G, ¿sí? Dándome el conjunto de vértices, el conjunto de aristas y la función de incidencia, ¿sí? Indicándome cuál es el número de vértices y cuál es el número de aristas. Después de eso, el práctico les pide que indiquen cuáles son las aristas que inciden en el vértice 3. Acá voy a leer todo un grupo de cosas porque vamos a verlas a todas juntas. Los vértices adyacentes al vértice 4, las aristas adyacentes a la arista D, lazos, aristas paralelas, vértices aislados, vértices pendientes, y que determinen los grados de los vértices 3 y 4 y el grado total del grafo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Que recordemos algunos conceptos importantes, chiquititos, pero importantes cuando hablamos de grafo. ¿Sí? Para empezar, lazo es una arista que empieza y termina en el mismo vértice, entonces tienen que fijarse si el grafo con el que ustedes están trabajando tiene un lazo o no, ¿sí? Un vértice aislado, un vértice en el que no incide ninguna arista, ¿sí? Nosotros decimos que la arista D. Hace ratito vimos la función de incidencia, ¿sí? Y dijimos que la función de incidencia le asignaba a cada arista los vértices que tiene como extremos. En otras palabras, esa función de incidencia me indica que D incide en los vértices 2 y 4, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen acá. Una arista incidente en el vértice 1, ¿me pueden decir? La arista A. Exactamente, y esa es la única arista. Como el vértice 1 tiene una única arista, ese vértice se llama vértice pendiente, ¿sí? Una única arista incide en el vértice 1. La arista que incide en el vértice pendiente se suele llamar arista pendiente. Cuando tienen como B y G dos aristas distintas que inciden en los mismos vértices, decimos que B y G son aristas paralelas, ¿ok? Y vamos a llamar vértices adyacentes a 6 y a 5. ¿Por qué? Porque son extremos de una misma arista, ¿sí? Entonces, ¿pueden decirme vértices adyacentes con 2, con el vértice 2? Vértice 4 y vértice 6. Perfecto, ¿sí? Vértice 4 y vértice 6. Si buscamos vértices adyacentes con 1, El vértice 6 nada más. solo el 6, ¿sí? Y lo mismo va a pasar si queremos buscar vértices adyacentes con 5. ¿Cuál es el vértice que es adyacente a 5? 6 nada más. Solo 6. Fíjense que tengo dos aristas que inciden en 6 desde 5, pero no puedo mostrar eso en la adyacencia, ¿sí? Muy bien. Lo otro que les pedía es el concepto de grado. ¿Cuál es el grado de un vértice? Para determinar el grado, lo que van a hacer es contar el número de incidencias en un vértice. Entonces, vamos al grado del vértice 2. Cuentan cuántas incidencias hay de aristas en este vértice. Acá tengo una incidencia de C, una incidencia de D y tengo dos incidencias de F. Fíjense que el lazo incide dos veces en el vértice 2. Por lo tanto, el grado del vértice 2, que esta es la forma en la que lo vamos a denotar, es 4. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Sí, profe. El grado del vértice 4 es el vértice, perdón, el grado del vértice 4 tiene dos aristas que inciden, por lo tanto es 2. El grado del vértice aislado es Uno. 0. ¿Sí? Aislado no tiene ninguna Ah, perdón. arista que incide en él, no pasa nada, ¿sí? El aislado no tiene, está solito, está aislado precisamente, entonces la incidencia es 0. ¿Cuándo tienen un vértice con grado 1? ¿Cómo se llama el vértice? Pendiente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, cuando tengan un vértice de grado 1, ese vértice lo vamos a llamar vértice pendiente. Em, el grado del vértice 5, tengo dos aristas que inciden en el vértice 5, por lo tanto es 2. Cada arista suma una incidencia de forma independiente. ¿Vamos bien? Después, a 1 y a 2 les decimos vértices adyacentes. Dijimos que tienen como, son extremos de una misma arista, ¿sí? Acá a 3 lo llamábamos aislado, pero fíjense que acá nos aparece el concepto de aristas adyacentes, ¿sí? Vértices adyacentes ya lo habíamos usado. B y G son aristas adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un extremo en común, el vértice 5. ¿Sí? Uno de los extremos coincide para ambas aristas. Entonces vamos a decir que son aristas adyacentes, tanto B como G. A 1 y a 6 los vamos a llamar los extremos de la arista F. ¿Sí? Y después lo otro que necesitamos tener claro es cuando hablamos de vértices de grado par y vértices de grado impar. Acá tienen un ejemplo de un vértice de grado impar que tiene grado 3. Acá tenemos un ejemplo de un vértice de grado par que tiene grado 4. ¿Sí? ¿Pueden nombrarme otro vértice de grado impar, además del 2? El 4. Exactamente. El vértice 4 sería el otro vértice de grado impar. Para diferenciarlos, hagamos. Los impares van a quedar en un recuadro, los pares en un círculo, los otros vértices de grado par, 1 y 5. 1 y 5. ¿Sí? Muy bien, esto lo vamos a volver a charlar en un ratito a lo de los vértices de grado par o impar. Y si volvemos un ratito a lo que nos pedía, creo que este es un enunciado viejito, pero si ustedes miran el enunciado, creo que les pide la matriz de adyacencia y de incidencia también, o eso se los pide en el punto 2, no lo recuerdo. En el punto 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es la matriz de incidencia? Es una matriz que solemos utilizar como una matriz binaria de ceros y unos. No siempre, porque nosotros los informáticos aprovechamos la definición matemática y la aprovechamos al máximo, y a veces los casos prácticos es como que nos obligan a ir un paso más allá, a ver si podemos hacer una mejor utilización de esta definición teórica, ¿sí? La matriz de incidencia está definida como una matriz que se puede utilizar para describir los grafos que no tengan lazos, ¿sí? Es una matriz que va a tener m filas, donde m estoy diciendo acá que es el número de vértices, y k columnas, donde k es el número de aristas. Entonces, acá voy a tener una fila por cada uno de los vértices y una columna por cada una de las aristas. ¿Sí? Acá van las aristas, acá van los vértices. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Vamos profe. a poner un 1 si el vértice y A sub J son incidentes. Entonces yo puse un 1 acá. ¿Qué quiere decir eso?
Que ese vértice está conectado con el, o mejor dicho, que esa arista conecta ese vértice. Exactamente, yo tengo a la arista A aquí, que está conectado con el vértice 1. Eso quiere decir que si yo lo dibujara, voy a tener un vértice que se va a llamar 1 y que va a haber una arista que incide en ese vértice que se va a llamar A. ¿Cuál va a ser el otro extremo de la arista A? El vértice 6. Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense que en esta matriz vamos a encontrar toda la información que necesitamos para reconstruir el grafo. Entonces, voy a tener una arista B que va a ir entre 5 y 6. Entonces, por ejemplo, puedo poner una arista B que conecte el vértice 5 con el vértice 6. Y después voy a tener una arista C que vaya desde el vértice 2 al vértice 6. Entonces, por acá podré poner un vértice 2 y la arista C. ¿Pueden dibujarlo de otra forma? Sí. La matriz me permite volver a una representación gráfica, pero a lo mejor la gráfica que resulta después no está dibujada de la misma forma que la original, pero no importa mientras se cumplan las cosas que no necesitamos que cambien, que tengan la misma función de incidencia, el mismo conjunto de vértices y el mismo conjunto de aristas, ¿sí? Después tendríamos una arista D que va desde el vértice 2 hasta el vértice 4. Así que podríamos hacerla por acá, ¿sí? Vértice 4, para acá, la arista D, y tendríamos otra arista E que va desde el vértice 4 hasta el vértice 6 también, o estoy dibujando mal. Sí, profe, desde No, el vértice 4 a 6. desde el vértice 4 hasta el vértice 6 es acá, ¿sí? Desde el 4 hasta el 6. ¿Cómo se llama esta? E. F. Y acá les estoy marcando una diferencia. Fíjense que tengo solo un 1 y acá vamos a empezar a diferir en el ejemplo de este. A propósito, estoy dejando un ejemplo que no cumple con esta condición y mostrarle cómo los informáticos a veces forzamos la definición matemática para adaptar las situaciones. Solo tengo un 1. Fíjense que en cada columna hasta donde veníamos trabajando había dos unos. ¿Sí? Si ustedes cuentan el número de unos, acá es 2, 2, 2, 2, 2, y acá llegamos a que tengo solo un 1. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy forzando la definición de la matriz de incidencia y trabajando con un grafo que tiene un lazo. Ese lazo solo incide en el vértice 2, entonces incide únicamente acá, en ese vértice. ¿Sí? Esa sería la arista F. ¿Ok? Sí, profe. Eso, si ustedes van a la definición estricta, les dice no tiene que tener lazos. Pero nosotros somos informáticos y yo puedo hacer que mi programa detecte cuando en una fila tengo solo un 1, que se dé cuenta que eso en realidad es que está incidiendo dos veces en el mismo vértice. Puedo hacer esa interpretación de un único 1 en la columna. ¿Está? Entonces puedo alterar el algoritmo para que funcione a pesar de que la matriz está representando un gráfico que sí tiene lazos. La restricción matemática me dice que no tiene que tener lazos. ¿Por qué? Porque si ustedes siempre trabajan con un grafo sin lazos, cuando ustedes suman la cantidad de 2, 2, 2, 2, 2, 2, acá tendría que ser un 2, ¿sí? 2. Esto sería el grado total del grafo. Entonces yo tendría acá 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sería el grado total de mi grafo. ¿Sí? Pero si tengo un 1 como pasa acá, les va a dar 13 y no me va a dar el grado total.
Por esa razón es que acá tengo la restricción matemática, la matriz solo funciona cuando el grafo no tiene lazos, ¿sí? Pero nosotros que somos informáticos perfectamente podemos hacer que cuando detecta que hay solo un 1 en la columna, multiplique ese 1 por 2 y me dé igual el resultado correcto, ¿verdad? Sí, profe. ¿Se imaginan o no esto? Programándolo. ¿Más o menos? Más o menos. ¿Por qué me interesa que empiecen a imaginar esto en programación? Los grafos modelan cualquier cantidad de problemas que se procesan en la informática, que se llevan a algoritmos en la informática. El algoritmo de búsqueda de Google, el que hizo el super salto hace unos años, ustedes son muy chiquitos para acordarse, pero hace unos años había un montón de buscadores, Yahoo, Altavista, ¿sí? AOL creo que había otro, ¿sí? Y de golpe nadie más los volvió a usar, todo el mundo empezó a usar Google, el buscador de Google. Y al resto del mundo le costó una vida, de hecho desaparecieron un montón de empresas. ¿Quién usa ahora Yahoo o quién usa ahora eh, alguno de estos que les mencioné hace un ratito? Nadie. Desaparecieron del panorama informático. ¿Por qué? Porque el algoritmo de búsqueda no era bueno. Cuando yo buscaba, me aparecían 13 páginas y yo tenía que empezar a buscar dentro de esas páginas cuál era la que realmente me servía a mí. Bueno, los de Google cuando hacen ese súper algoritmo ¿cuántas veces ustedes van a buscar en la segunda página de búsqueda de Google? ¿Alguien utiliza la segunda página o normalmente en la primera encuentran lo que están buscando? Normalmente en las primeras siempre, profe. O casi Ujú. siempre. Casi siempre. Bueno, esa fue la magia, digamos, de Google. ¿Qué hay detrás de eso, de la magia de Google? Un grafo. Un grafo particular, no es un grafo general. ¿Sí? ¿Y cómo se imaginan que representa ese grafo el algoritmo de Google? A través de una matriz. No sé si es una matriz de incidencia, una matriz de adyacencia o una matriz adaptada a partir de estas, redefinida a partir de estas. ¿Está? Pero entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a que muchos de los problemas de la informática se van a modelar a través de grafos. Y yo tengo que aprender a manejar los grafos no desde el dibujito, sino desde la matriz. ¿Ok? Entonces, por eso les empiezo a decir, ¿se están imaginando cómo podrían programar para que, aunque yo esté yéndome de la teoría y esté utilizando algo que sí tiene lazos, puedo hacer que el resultado me funcione igual? Hay técnicas y estrategias que puedo utilizar para adaptar la teoría y hacerla funcionar, porque yo puedo usar un algoritmo y codificar el algoritmo a mi conveniencia. ¿Ok? Entonces, por eso les estoy diciendo, empiecen a prestarle atención a estas matrices que por ahí no son tan amigables, pero me permiten después llevar a un algoritmo un grafo. ¿Sí? Y el grafo en sí me representa un problema que se resuelve en la vida real, que se presenta en la vida real, ¿sí? Ok, y entonces me queda la última, que sería la arista G, que conecta al vértice 5 con el vértice 6. De nuevo tenemos acá una arista G que conecta al vértice 5 con el vértice 6, ¿sí? Entonces, desde la matriz pudimos reconstruir de nuevo el grafo, ¿sí? Ese es el objetivo de la matriz de incidencia y de la matriz de adyacencia. Me permiten tener toda la información relevante representada en una matriz en lugar de en forma gráfica, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la matriz de adyacencia de vértices. Acá también tienen una restricción que dice sin aristas paralelas, pero ustedes van a ver que los informáticos normalmente nos las arreglamos y hacemos alguna adaptación
como las que les estoy mostrando acá, ¿sí? Eh, en el ejemplito, ¿sí? La teoría dice que la matriz de adyacencia tiene que ser para un grafo que no tiene aristas paralelas. La matriz de adyacencia es una matriz de orden n por n, donde n es el número de vértices, ¿sí? Entonces, tengo 6 vértices, mi matriz va a ser 6 por 6. ¿Y dónde voy a poner un 1? Si BI y BJ son adyacentes. ¿Qué quería decir que eran adyacentes? Que se conecta un vértice con otro. Exactamente, a través de una arista se conecta, ¿sí? Entonces, acá lo que me está diciendo es que tengo conectado al vértice 2 con el vértice 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Este 1 me está dando esa información. Entonces me está diciendo que el vértice 2 tiene qué cosa, cómo se llama la arista que empieza y termina en el mismo vértice. Un lazo. Un lazo. ¿Sí? Este 1 que me está diciendo, Que hay aristas paralelas. este 1, Ah, no, no, perdón. No, veía el 2 de el, abajo. el de abajo sí, este 1, el que tengo acá, si quieren cambio el color así pueden seguirme. Veamos si podemos cambiar colorcito acá en verde. El uno que está en verde, que estoy dibujando, señalando en verde. ¿Qué me está indicando eso? Que es una arista, un vértice pendiente. Un poquito más atrás, fíjense, antes de decirme si es pendiente o no. ¿Qué me está diciendo respecto a cuáles son los extremos? ¿Cuáles van a ser los extremos de la arista? El vértice uno y Exactamente. Esa información pongamos primero porque todavía no estamos en condiciones de decir si es pendiente o no todavía, ¿sí? No Entonces, primero, lo que me está diciendo es que 1 y 6 son extremos de esa arista. Hay una arista. Acá, ¿qué información estoy perdiendo? El nombre de la arista, pero como se van a dar cuenta, no siempre nos importa el nombre. ¿Sí? Nosotros podemos usar cualquier letra, incluso a veces subíndices, para indicar una arista o diferenciar una arista de la otra, ¿sí? Entonces, entre el vértice 1 y el vértice 6 hay una arista. Acá teníamos una arista entre el vértice 2 y el vértice 2. Ahora vamos a este, ¿sí? Voy a borrar todas las líneas para que empecemos de nuevo. S2, S1, perdón. ¿Qué me está indicando? que en ese vértice hay un lazo. Ah, no, no, perdón, perdón. Perdón. Si apago, estoy por estornudar en cualquier momento. Si sienten que apago el micrófono, probablemente sea por eso. ¿Cuáles van a ser los extremos de la arista que tenemos acá? El vértice 2 y el vértice 4. Ahí va empezando, ¿sí? Entonces, el vértice 2 y el vértice 4 están conectados por una arista. Eso es lo que me está diciendo el uno que tengo ahí. Muy bien, ya hicimos ese. Vamos al uno que sigue, que sería este. ¿Qué me está El 2 y diciendo el ese? 6. Exactamente, que tengo una arista que conecta al vértice 2 con el vértice 6. Muy bien.
Ya estamos con todo lo que empieza en 2. Fíjense que acá tengo toda una fila de ceros. ¿Qué quiere decir eso? Un El vértice aislado. vértice 3, me pareció escuchar algo, pero no entendí. Un vértice aislado. Exactamente. También la columna del 3 es 0, si se fijan. Entonces el vértice 3 es un vértice aislado. Fíjense cómo puedo ir encontrando y descubriendo un montón de información. Ninguna arista incide en 3. Eso es lo que me está diciendo toda la fila de 0. Y como ninguna arista incide en 3, ahora sí puedo ir a la conclusión de es un vértice aislado. ¿Sí? Este uno, ¿qué me está diciendo? Se conecta el vértice 4 con el vértice 2. ¿Lo tengo que dibujar o No, ya No, tengo porque ya hecha la está ya. conexión? Muy bien. Cuando trabajen con en la parte, esto que les voy a decir es solo válido para cuando estemos estudiando grafos, ¿ok? Solo para grafos, porque cuando veamos bigrafos hay que actuar distinto. Cuando tengan la matriz de adyacencia de vértices de un grafo, van a utilizar de la diagonal principal para arriba, ¿sí? Lo que sería la triangular superior o la triangular inferior. No hay problema, tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque la matriz es simétrica respecto a la diagonal principal. Porque si una arista incide en 2 y en 4, también incide en 4 y en 2. La información está duplicada. ¿Ok? Entonces ustedes solo van a dibujar lo que se encuentre de la diagonal principal. En este caso yo estoy eligiendo la diagonal superior porque la triangular superior porque esa era con la que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces, este uno que me indica que el 2 está conectado con 4 no necesito dibujarlo. Ya está dibujado, que es la arista que nosotros vemos conectando al 2 con el 4 aquí abajo, ¿sí? Entonces, esa no necesito ponerla dentro del gráfico, a este uno sí. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar el vértice 4 con el vértice 6. Exactamente. Entonces, conecto el vértice 4 con el vértice 6. ¿Y qué me está diciendo el vértice? No el vértice, perdón, el número 2 que aparece aquí abajo. ¿Un lazo? Sería lazo si la 5 estuviera conectada con el 5, pero acá tengo el 5 conectado con ¿cuál? Con el Ah, con el 6 6, sí, sí, sí. y es una arista Eso, paralela. exactamente. Entonces, tengo al 5 conectado con el 6 dos veces. Fíjense que acá decía que el grafo no tenía que tener aristas paralelas. Esto, sin aristas paralelas, me permite conservar la matriz binaria, que tiene un montón de ventajas si yo logro conservar la matriz binaria. Puedo aplicar operadores lógicos, AND, OR, XOR, ¿sí? Entonces, dependiendo del problema que yo tengo, en algunos casos me puede interesar preservar la matriz binaria y entonces me ajusto, trabajo con grafos que no tengan aristas paralelas. Pero en otros casos me va a convenir olvidarme de la arista paralela, perdón, olvidarme de la matriz binaria porque no necesito usar los operadores lógicos o porque mi problema es muy simple y no importa si la matriz es distinta de una matriz binaria y tengo que ir a las operaciones matemáticas clásicas, ¿sí? El poder computacional me permite hacerlo y entonces no hay problema. Ustedes van a tener que elegir cuándo mantener la matriz binaria original y cuándo no. Lo que van a tener que hacer es decirme cuando cambien esta definición matemática, cómo la cambian y por qué. ¿Sí? Entonces, como hay aristas múltiples, ¿sí? Y queremos utilizar una matriz no binaria, lo que vamos a hacer es poner el número de aristas que inciden en el vértice cuando haya aristas múltiples, ¿sí? Paralelas.
Porque también podría darse el caso, no es este, de que tengan 3 aristas que conectan a los vértices 5 y 6 y entonces pondrían acá 3. ¿Se entiende? Entonces ponen el número de aristas múltiples que tengan conectando a los vértices. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Más o menos. Más o menos. Mucha información junta, ¿no? Ok. Pero con toda esta información, fíjense, aristas que inciden en el vértice ya lo sé contestar, vértices adyacentes, lazos, aristas paralelas, vértices aislados, vértices pendientes, el grado del vértice, el grado total, que acabamos de decir que es cuando sumo el grado de todos los vértices, eso es el grado total del grafo, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a ver esta parte, cómo podemos hacer para averiguar si el grafo es conexo, simple, si tiene ismos, puentes, ¿sí? Esa partecita. Entonces sigamos avanzando un poquitito más. Hay este teorema, ¿sí? Me dice que si ustedes suman los grados de todos los vértices, es decir, esto es el grado total del grafo, va a ser igual a 2 veces el número de aristas, ¿sí? No importa cuál sea el número de aristas que tengan, como va a estar multiplicado por 2, ¿qué clase de número va a ser el resultado de esa suma? El grado total va a ser qué tipo de número si Número par. multiplica. Exactamente. Eso es lo que me está diciendo este teorema. A este teorema lo van a ver en algunos libros como el teorema del apretón de manos. ¿Sí? Y de ese teorema se deduce esta fórmula que tienen por acá abajo, que ustedes pueden sumar por un lado los vértices de grado par y por otro lado los vértices de grado impar. Y ahora voy a retroceder un ratito a la diapo. ¿Se acuerdan que acá habíamos separado los vértices de grado par y de grado impar? ¿Sí? Sumemos los vértices de grado par. ¿Qué grado tiene el vértice 1? 2, Exactamente. ¿Qué grado tiene el vértice 6? 4, ¿Y qué grado tiene el vértice 5? 2, Esto me da 8, muy bien. Por otro lado, vamos a sumar el grado de los vértices impares. ¿Cuántos vértices impares teníamos? 2 vértices. 2 vértices, el vértice 2 y el vértice 4. ¿Sí? Sí, profe. El vértice 2, ¿qué grado tenía? 3 y el de grado 4 también. Exactamente. Entonces acá me da 6. Y el 8 más 6 me da 14. 14. Nosotros cuando trabajamos acá habíamos llegado a que era 14, ¿sí? Porque esa en realidad es la matriz de incidencia de este mismo grafo. O de un grafo. Ah, no, no es el mismo. Perdón, pensé que había mantenido el mismo grafo en esta diapo y acá lo cambié, ¿sí? Ok, pero fíjense que independientemente de que el grafo ha cambiado, ¿qué tipo de número es? Esto sigue siendo 2 por 7. Esto quiere decir, tengo 7 aristas. ¿Pueden verificar eso? ¿Hay Sí, 7 profe. Hay aristas? 7. Hay 7 aristas, ¿sí? Y esto me lleva a, si yo tengo vértices de grado impar, ¿sí? Si solamente hubiera un vértice de grado impar, ¿llegarían a un número par acá como grado total? No, profe. No. Entonces, como consecuencia de que la suma o el grado total tiene que ser par, acá lo que les está diciendo es que va a haber un número par de vértices de grado impar. Entonces, si tienen un vértice que tiene grado 2,
tiene que haber en otro lado un vértice de grado 3, 4, 3, 5, 7, otro vértice de grado impar, ¿sí? Si tienen un vértice de grado 3, en algún lado tiene que haber otro vértice de grado impar, ¿sí? Eso es lo que tienen un número par de vértices de grado impar. En algunos libros puede ser que a los grados los llamen valencia, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo mismo. Y eso les va a servir cuando después tengan que averiguar si pueden construir un grafo o no. La otra parte que tienen que acordarse son la definición de camino. Para poder determinar si un grafo es conexo o no, se usa este concepto: camino, cadena y cadena simple. ¿Qué es un camino? Una sucesión alternada de vértices y aristas. Ustedes se paran en un vértice, digamos el vértice 1, y ahora alternan vértice, arista, vértice, arista, vértice, arista, y logran llegar, por ejemplo, al vértice 4, ¿sí? O al vértice 5. Lo que están haciendo es una sucesión de vértices y aristas de forma tal que los vértices y las aristas son adyacentes, eso sí. Entonces arman un camino entre un vértice y otro. Acá tienen ejemplos de caminos para este grafo, ¿sí? De camino en celeste, de cadena en verde y de ese gris oscuro, azul oscuro, es una cadena simple o una trayectoria, ¿sí? En un camino es cualquier sucesión repitiendo vértices y aristas. Una cadena no permite que se repitan aristas y una cadena simple es una cadena, es decir, no repite aristas y además no repite vértices, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Cuando hablamos de longitud, lo que hacemos es contar cuántas aristas están vinculadas con el camino o la cadena con la que estamos trabajando, ¿sí? Muy bien. Y cuando empezamos la sucesión de vértices y aristas y terminamos en el mismo vértice, decimos que es un camino cerrado. Entonces, si yo arranco en 6, hago una vuelta de este tipo y vuelvo a terminar en 6, estoy haciendo un camino cerrado, ¿sí? A su vez, el camino puede ser un ciclo si no hay aristas repetidas, y cuando no repito ni aristas ni vértices, salvo el inicial y el final, que por definición tienen que ser los mismos, vamos a tener un ciclo simple o un circuito simple, ¿sí? Muy bien. Igual estos conceptos después ustedes los van a repasar. Eh, Esta se me traspapeló la diapo, entonces con eso yo puedo definir si un grafo es conexo, porque dice que tiene que existir una cadena simple entre cada par de vértices, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el punto 2 del... Ahora veo si llego. En el punto 2 les pedía, ¿es un grafo conexo? ¿Es un grafo simple? Para que sea un grafo simple, eso me olvidé de decirles, creo que eso es la diapo que estaba acá, no tiene que tener lazos ni aristas paralelas, ¿sí? Acá yo tengo lazo, así que este grafo no es simple. También tengo aristas paralelas, eso hace que tampoco sea simple. Por dos razones puedo justificar que no es un grafo simple, ¿sí? Después, el concepto de un grafo regular: todos los vértices tienen el mismo grado, ¿sí? Y si todos tienen el mismo grado K, decimos que es K regular, ¿sí? En este caso, miren el ejemplito que les estoy poniendo acá. Es un grafo conexo. No, profe, porque tiene un vértice aislado. Exactamente. Desde 6 yo no tengo una cadena simple que lo una, por ejemplo, con el vértice 1. Tampoco existe una cadena que una al vértice 6 con el 5, con el 4, con el 2 o con el 3. Ninguna de esas existe, ¿sí? Entonces no es un grafo conexo.
Por otro lado, el grafo que tienen acá en la diapo es un grafo conexo. Tampoco, profe. Tengo el vértice aislado 3 que hace que no sea conexo. Y el que tienen en esta diapo, Ese sí es conexo. este es conexo. Y además, es simple. Sí. Pero- Acuérdense que simple era, ¿qué No, me tengo que fijar? que no tenga Si hay vértices, ni aristas paralelas no ni vértices. lazos. Eso, lazos y aristas paralelas, ¿sí? Entonces, como tengo vértices que son, no vértices, aristas que son un lazo y aristas paralelas, dos razones para decir que no es un grafo simple. Y el otro que teníamos por acá dibujado, este, sería un grafo conexo. Sí. Acá arriba, miren, tenemos un No. montón No, escrito, no, por no. eso probablemente nos perdamos, pero ¿sí? Simple, conexo no, pero simple, Sí, porque no hay aristas paralelas ni lazos. exactamente, ¿sí? No es conexo, pero sí es un grafo simple. Después el enunciado les pide que indiquen si el grafo tiene istmos o puentes. Entonces, para eso, tienen que saber lo que es un subgrafo, ¿sí? Pero lo esencial es esto. Puente es una arista que si ustedes la sacan, el resultado, que es lo que pueden ver acá, por ejemplo, es un nuevo grafo, pero no conexo. Yo acá partí de un grafo conexo. El grafo que tengo acá es un grafo conexo, ¿verdad? Sí, profe. Pero tengo un problema. Si yo le saco la arista B, el grafo ese se transforma en esto. Pueden ir desde el vértice 6 hasta el vértice 5, por ejemplo, si no está la arista B. No se puede. Exactamente. Entonces, a este grafo se lo llama el grafo, el subgrafo restante respecto a la arista B y se lo denota así, ¿sí? Subgrafo restante respecto a B. Este subgrafo es no conexo, por lo tanto, la arista B es un puente, ¿ok? Por otro lado, partimos de nuevo del grafo que tenemos arriba, ¿sí? A este lo llamemos G con todas las letras. Si ustedes sacan el vértice 6, tienen que sacar al vértice 6 y todas las aristas que inciden en el vértice 6, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Entonces desaparecen esas tres aristas. El resultado es el grafo que ustedes ven acá, que ahora estoy recuadrando. Eso es el resultado de sacar el vértice 6. El grafo que me queda acá, que está recuadrado, ¿es conexo? No, profe. No, porque tengo por un lado a 1 y 2 que se conectan mediante la arista F y por otro lado a 5, 3 y 4 que se conectan mediante E, G y D, ¿sí? Entonces, el subgrafo restante respecto al vértice 6 es un grafo no conexo. Por lo tanto, 6 es lo que se conoce como un punto de corte o un istmo, ¿sí? Y 5 pasa exactamente lo mismo, que es lo que ven acá arriba. Sacan el vértice 5, tienen que sacar al 5 y todas las aristas que inciden en él. Por lo tanto, me queda un subgrafo no conexo. Por lo tanto, 5 también es un punto de corte o un istmo, ¿sí?
Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para identificar las debilidades que tengo en un grafo. Por ejemplo, este tipo de esquemas se utilizan para representar las conexiones en las redes, donde los vértices son los servidores o los usuarios de una red y las aristas son los cables que conectan. Entonces, si miran así, los puentes cuando se cortan, cortan la comunicación de la red. Y lo mismo pasa con los istmos. Si yo pierdo un istmo, pierdo conexión entre una parte de la red y la otra. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, lo que tienen que hacer en este punto es identificar en el grafo que me están dando, ¿hay istmos? ¿Hay puentes? En este grafo pueden encontrar algún istmo o puente en el que tienen ahí chiquitito. Creo que no lo puedo hacer más grande. No me deja hacer más zoom. ¿Podría ser el vértice 3, profe? Si lo sacan al vértice 3, tienen que sacar al vértice 3 y todas las aristas que inciden en el... Ah, solo que acá tenemos un problema. Olvídense de este, ¿sí? Por un ratito. Partimos de un grafo conexo. Hagan de cuenta que ese no existe. Entonces sacan a 3 el grafo que queda. Tenés que sacar todas estas aristas. El grafo que te queda, ¿va a ser conexo o no? Si el grafo que te queda conexo, 3 no es un istmo. Sí, me quedaría un grafo conexo si sacara 3. Claro, ¿sí? Entonces, 3 no es. Si sacan a 2, el grafo sigue siendo conexo, Sí, sigue siendo con conexo. menos aristas, pero conexo, ¿verdad? Si sacan a 1 También sigue siendo conexo. y a 5, Sigue siendo conexo. exactamente. Este grafo, como tiene muchas aristas y múltiples conexiones, fíjense que 3 está conectado con 2, con 4, con 5, lo más probable es que si yo saco al vértice no haya problema porque pueda hacer el camino por otro lado, ¿sí? Entonces, cuando encontramos ese tipo de grafos, se dice que estos grafos son bloques, son muy difíciles de volverlos no conexos. Pero el problema de esto es que si ustedes aumentan, ¿cuántos metros de cable necesitarían para cubrir esta red? Muchísimos metros más por la redundancia de las conexiones. Entonces, nosotros lo que hacemos es muchas veces buscar cuál es el número ideal para minimizar las desconexiones, pero no a un costo demasiado elevado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se busca cuando se estudia este tipo de cosas y se hacen análisis de optimización. ¿Ok? Perdón. Entonces, con eso ya tienen para todo lo que es el punto 1, punto 2 completo. Y ya tenemos para el punto 3 porque se los expliqué, pero no vimos el enunciado, el teorema del apretón de manos, que acá es donde van a usar esta información cuando les den ejercicios de este tipo. ¿Es posible construir un grafo que tenga 4 vértices con grados 1, 1, 2 y 3? ¿Qué van a mirar acá? ¿Cuántos vértices de grado impar tengo? 3. 3. 3. ¿Es posible o no? No, profe, no es posible. Tenía que ser No es par, que no, posible. profe. ¿Cómo? Tenía que ser par, puede ser. Exactamente. Tiene que haber un número par de vértices de grado impar. Entonces miren el de abajo. Acá tengo todos vértices de grado impar, pero ¿cuántos vértices de grado impar tengo? 2. ¿Dos nada más? Perdón. ¿O tienen dos 4. pares? 2 pares, perdón. 2 pares. Exactamente, total son 4. Fíjense, siempre hay 4 vértices de grado impar. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y aquí abajo,
También se puede. Tengo dos pares de Exactamente. vértices impares. Solo que acá me pide que sea un grafo simple, entonces esto puede dificultar la configuración del grafo, ¿sí? Entonces por ahí tienen que rebuscar un poco más para ver si lo pueden dibujar con la restricción de que no tenga lazos y aristas paralelas. Y acá, No es posible, creo, ¿no? Porque tiene uno y uno. pero el número de vértices de grado impar, ¿cuánto es? Es par. Impar. Es par. Entonces, aparentemente sí se puede construir. Igual tengo que fijarme si hay otro tipo de restricciones, ¿sí? Bueno, en este caso me están pidiendo que determine el número de aristas que tiene el grafo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sumar 2 más 2 más 3 más 9, eso les va a dar el grado total, porque el cero no va a aportar. Y cuando tengan el grado total, sabe que eso es igual a 2 veces el número de aristas. Entonces, a este número lo igualan con 2m y después despejan el valor de m. Y ya está. ¿Sí? Y el que tienen abajo es exactamente, tienen un grupo de 9 personas. Es posible que esas 9 personas den exactamente a 5. Yo voy a poner 3 personas acá, ¿sí? Es posible que esas 3 personas saluden a exactamente. Ah, no, voy a tener que poner más, voy a tener que poner 5 porque si no, no me va a dar. Pongamos a 5 personas. ¿Es posible que esas 5 personas saluden exactamente a 3? Para eso tendrían que poder, esta saludó a esta persona, a esta y a esta, ¿sí? Y esta a su vez saludó a esta y a esta. Esta saludó también a 3, entonces saludó a 1, saludó a 2, saludó a 3. Saludó a 1, saludó a 2, saludó a 3. ¿Y qué pasa acá? ¿Es posible hacer eso? No, ¿Por qué? Si ustedes se fijan, tendría 5 vértices de grado 3. ¿Es posible eso o no? No, profe, porque son todo de grado impar. Exactamente. Tengo un número impar de vértices de grado impar, por lo tanto no es posible que eso ocurra. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de planteo que les está haciendo en esos ejercicios. Utilizando lo que ustedes saben del teorema del apretón de manos, pueden determinar si es posible o no determinar un gráfico o dibujar. ¿Ok? Después, en el último punto, no es el último, pero en este punto de conexidad, lo que les está pidiendo es que determinen caminos o cadenas simples, que eso ya también lo hablamos, solo me tienen que escribir cuál es el camino o la cadena y que tenga una longitud específica. Cuando les pide acá el camino, ¿cuántos caminos de longitud 4 existen entre los vértices 3 y 4? Lo que van a tener que hacer es armar la matriz de adyacencia y si están buscando de longitud 4, van a tener que a la matriz elevarla a la cuarta potencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la van a tener que multiplicar por sí mismo 4 veces, ¿ok? La matriz por la matriz, por la matriz y por la matriz. Y cuando hagan eso, ¿sí? Yo acá tengo armadita la matriz por la matriz, de nuevo por la matriz y por la matriz, ¿sí? Era entre los vértices 3 y 4, entonces me fijo entre, perdón,
el vértice, uy, se me fue para cualquier lado. Ahí volví. Entonces ahora me fijo entre los vértices 3 y 4. Esta es la última matriz. Esta ya es la matriz de la relación elevada a la cuarta, ¿sí? Este es entre el vértice 3 y el vértice 4. Sería esta posición, me da un 10. Eso quiere decir que hay 10 caminos entre los vértices 3 y 4 de longitud 4. ¿Ok? Entonces, cuando lleguen a ese punto, multiplican a la matriz por sí mismo. Es el producto de matrices que ustedes conocen desde siempre. No es matriz binaria ni nada, es producto de matrices. Esto es la longitud. Si están interesados en encontrar los caminos de longitud 6, van a tener que elevar la matriz a la sexta potencia. Y van a hacer lo mismo, se van a fijar qué pasa entre los vértices 3 y 4. ¿Cuántos caminos de longitud 6 hay? Va a ser lo que aparezca en esa posición. ¿Sí? Eso es lo único nuevo que tienen para calcular. Y después, para el punto de Euler, lo que tienen es que les van a dar el gráfico y van a tener que aplicar los teoremas de Euler para decir si es un grafo euleriano o si tiene un ciclo de Hamilton. ¿Sí? Para lo de Hamilton pueden usar como ayudas a Dirac y Ore, pero no son demasiada ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer para ver si hay Euler o Hamilton? Para Euler saben que si todos los vértices son de grado par, ¿qué pasa? Profe, no sé si ayuda, pero todavía no vimos eso con la profe en la teoría. Ah, no llegaron, pero igual estaba viendo si ya lo tengo acá. Creo que no lo tengo en una diapo abierta. Tengo eso en una diapo para abrir también un segundito, ya se los muestro, porque lo van a necesitar para poder hacer esta partecita. Sí, lo van a ver el lunes con ella, pero yo les cuento ahora. Cortito, súper cortito y así cuando vayan a la práctica. mm, Tampoco vieron isomorfismo, ¿no es cierto? ¿O ya vieron isomorfismo? Creo que no. Creo que no, profe, no. ¿Hablaron de invariantes o no? No vimos eso, profe, No, vimos no, profe. Vimos hasta la desconexión de puente, grafos. un poquito Ah, más. bueno. Entonces ya me estoy adelantando un poquito de lo que viene. Esto es lo que necesito que por lo menos se acuerden hasta la teoría, ¿sí? Si todos los vértices tienen grado par, el grafo se llama euleriano. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes han jugado alguna vez a dibujar esto sin levantar el lápiz? ¿Han jugado a reproducir la forma y dibujarlo sin levantar el lápiz? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, lo que estaban haciendo es construir lo que se llama un ciclo de Euler. Empiezan y terminan en el mismo vértice y dibujan la forma sin levantar el lápiz porque recorren todas las aristas. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Euler es cuando yo armo un camino que empieza y termina en el mismo vértice y recorre a todas las aristas del grafo. ¿Cómo puedo averiguar si existe un ciclo de Euler o no? Si todos los vértices tienen grado par, entonces existe. Si hay solo dos vértices de grado impar, tengo lo que se conoce como una cadena. Es decir, yo empiezo en un vértice de grado impar. ah, ah, es que me confundí acá. El que yo dibujé, empecé y terminé en un lugar distinto, ¿verdad?
Este tiene grado impar. ¿Cuál es el otro que tiene grado impar? Ahora empiezo y voy a terminar en el vértice de grado impar, ¿sí? Eso es una cadena porque empecé en 4 y terminé en 5. En cambio, el vértice 2 y terminar de nuevo en el vértice 2 dibujando toda la figura sin levantar el lápiz, ¿sí? Que hemos jugado un montón de veces cuando éramos chicos este tipo de cosas. Solo hay que encontrar la forma, ¿sí? Entonces, si todos los vértices tienen grado par, entonces tengo un ciclo de Euler. Si solo dos y solo dos, si ya tengo 4 vértices de grado impar, no me sirve, ¿ok? Pero cuando tengo 2 vértices de grado impar, tengo una cadena de Euler. Y la cadena va a empezar en uno de los vértices de grado impar y va a terminar en el otro vértice de grado impar, ¿sí? Entonces, ahora miren estos dos grafos. Acá que tengo, como hay exactamente 2 vértices de grado impar, acá tengo una cadena. Acá, todos los vértices son de grado par, ¿verdad? 2, 4, 4, 2, 4 y 4. Entonces acá tengo un ciclo de Euler. Y lo último, los ciclos de Hamilton, es yo voy a recorrer todos los vértices. Este se llama el problema del viajante, ¿sí? El viajante vive en un lugar y va a visitar las ciudades donde tiene que hacer las ventas y quiere volver a su casa, ¿sí? Empieza y termina en el mismo vértice, pero no pasa por ningún lado 2 veces. No, no repite ni vértices ni aristas, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, si yo puedo pasar por todos los vértices, me interesa visitar todas las ciudades, ir y venir al mismo vértice desde el que partí, tengo un ciclo de Hamilton, ¿sí? Bueno, yo les decía que acá pueden usar los teoremas de Dirac y Ore, pero no son tan buenos, en realidad no nos ayudan demasiado, y tienen algunas ayudas después para encontrar y mostrar cuáles son encontrar los ciclos, ¿sí? Pero con eso ya tienen para casi todo el práctico, salvo el isomorfismo, que si quieren eso lo dejamos para la clase del miércoles. Ok, ahora nos quedaríamos en modo consulta porque ya les estoy dando como los tips para resolver el 90% del práctico. Profe, ¿las diapos la pasa por el aula o no? ¿Qué diapos? Las de acá son solo de la clase. Nunca suban al aula las que doy en los tips. Ah, bien, bien. Así que o aprovechan la clase de tips o la graban. Que sé que hay gente que la graba por ahí, pero estas nunca las subo. Profe, ahí le hicieron una consulta en el chat. Sí, Agustina, todavía no he tenido tiempo de revisarlo a ese ejercicio, el que me estás preguntando. Necesito tiempo para sentarme con el ejercicio y resolverlo. No he podido mirar. Así que ese se los voy a deber para la otra clase de consulta, ¿sí? Cuando tenga un tiempito, como estuve dando clases ayer después que salí de ustedes, tenía otra clase y hoy a la mañana a las 9 tenía otra. Esa te debo, como lo tengo que revisar, te debo. Háganme acordar el otro jueves en la consulta y lo vemos, porfi, Agus.
Gracias. Otro ejercicio sí lo podemos ir viendo. Yo lo tenía resuelto, creo que en el mismo modo que daba el 406. Los chicos habían hecho el planteo de 630 y que me parecía que tenía que llegar al mismo resultado, por eso nunca me di cuenta que pensé que íbamos a llegar bien al mismo resultado. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Gracias por la clase de tips, profe. Nos vemos. Hasta luego.